Borja Semper acaba de publicar un tuit que dice puerta grande o enfermería. O sea que hemos venido a torear, entonces, ¿no? No, hemos venido a las ventas. Esto es Madrid. Esto no es... o sea, esto es el Bernabéu. Yo prefiero el Bernabéu, como entenderás. Es en el Bernabéu. Bien. ¿Por qué no fue a la manifestación del sábado? Pues te voy a ser muy sincero. Y ¿Seguro? sí, siempre lo soy. Hace unos años decidí no ir a ninguna manifestación más en mi vida. Yo he ido probablemente a más de 100 manifestaciones. Sí. En mi etapa en el País Vasco. Sí. Manifestaciones en las que me han tirado piedras. Sí. En las que han dicho Semper fascista, el próximo en la lista. Sí. Y hace unos años dije, creo que me he ganado ya, por lo menos, el derecho a hacer política de otra manera. Desde el respeto más absoluto a quien se manifiesta. Pero es una decisión personal. Que no tiene nada que ver con el contenido de ninguna de las manifestaciones que se convocan, sino es probablemente un agotamiento vital. Y creo que mi papel ahora es hacer política al portavoz del partido, hombre, que menos que aparecer allí, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas muy importantes que hacer también, que no solo están en la manifestación. Sino Sí, hombre, puede uno cocinar, hacer en casa panqueques, pero una manifestación en que aparecen 200.000 personas venidas, pagándose el viaje de todos los sitios de España, hasta de Canarias, pagándose el vuelo, para defender la unidad de España y la Constitución, hombre, no es solo por usted, que es un cargo reciente de confianza de Feijóo. Es que no fue el presidente, Feijóo, es que no dejó ir a nadie, y encima, diciendo que era sociedad civil y que el partido no iba, mandó a Rollán, que es vice algo, y al señor Tellado, creo, que también es vice algo. Pero vamos a ver, o vas o no vas, pero ¿por qué no vas? O sea, es que no lo entiendo, porque además, aparte que me parece una traición, es que además me parece una estupidez. O sea, el Partido Popular en Madrid, con Ayuso y Feijóo, hubiera sido la cabecera de la manifestación. ¿Estamos en echar a Sánchez? Sí, hay que echarlo con la gente. O sea, gente, si no te votan, no echas a Sánchez. ¿Por qué renunciar? Todo por el complejo, la foto de Colón, la foto de Vox, siempre maricomplejines. O sea, ¿pero por qué? Es que para la gente que venía de Barcelona, que fueron los oradores, etcétera, hombre, eso es una falta de educación. Almeida, cuando hay cualquier actividad en Madrid, 6 señores hacen una mini carrera para la tosferina y llega, los saluda, se pone una banda y corre con ellos, cualquier cosa. Y es el anfitrión en su ciudad, y tampoco fue. O sea, pero es que lo del PP fue una deserción deliberada. Bueno, yo no lo comparto. Nosotros manifestamos nuestro apoyo a esa manifestación, porque hay motivos para manifestarse. ¿Y por qué no fueron? Hay motivos para manifestarse, hay motivos para denunciar lo que está sucediendo en España, sí. Y hay motivos para estar en la calle en Cibeles y en otros muchos sitios de España. ¿Y por qué no y el Partido Popular estuvo. ¿Cómo que estuvo? Bueno, déjeme que se lo explique. El Partido Popular estuvo. El Partido Popular apoyó a la manifestación. El Partido Popular respaldó a los manifestantes. Nos reunimos con los manifestantes y con los convocantes en los días y en las semanas previas. Lo que entendíamos también es que la sociedad civil organizada en España tiene perfecto derecho también a liderar el movimiento en la calle. Esto se puede compartir o no. Y es verdad que usted no lo comparte y otros muchos no lo comparten. Ahora no estás diciendo lo que piensas y lo sabes. Federico, muy bien. estoy diciendo lo que pienso. Se lo he empezado diciendo antes. No, que no vayas lo entiendo. Lo entiendo. Yo no voy porque además me canso mucho andando desde el virus y además porque tengo agorafobia. Y las multitudes, sobre todo, si te aclaman, son insoportables. Y sería profundamente injusto que alguien dijera que usted no va por otros motivos. No. Es una decisión personal. No, es que absolutamente yo no voy nunca, pero las retransmito legítima. Todas. Por eso. Pero yo no me presento a las elecciones. Ustedes sí. El Partido Popular se presenta a las elecciones. Y hay elecciones en mayo. Y el eslogan básico es, bueno, el de Ayuso, o Sánchez o España. Y es el Partido Popular el que encabeza esa alternativa. Hombre, que menos que estar en la calle con la gente que viene machacada de su tierra y que viene sobre todo de Cataluña, de Baleares y de la Comunidad Valenciana, donde los están machacando cada día. Hombre, es que tiene un mérito ver a los chavales de Sacabat, y lo hicieron muy bien. Pero hombre, una cosa es que el PP no participe en el estrado, que no acapare la manifestación, pero hombre, bueno, hubo una representante egregia del Partido Popular que fue Cayetana, pero es que estaban los de Ciudadanos, estaba Abascal, es decir,
Había gente, ¿por qué no el PP? Y había cargos del Partido Popular, Sí. cargos electos, dirección nacional del partido. Lo que se pretendía precisamente era no nublar ese protagonismo en la sociedad civil. Yo entiendo que no se pueda compartir, pero esta es nuestra posición, contada así, con transparencia y con normalidad. La foto de Colón, la foto de Vox, los complejos de siempre. Pero bueno, ese es un asunto que, en fin, yo creo que no tiene explicación ninguna. Vayamos a lo de ayer. En el oratorio de San Felipe Neri, cuna del Parlamento español, de todos los parlamentos, de todas las Cortes y de todas las constituciones que ha tenido España, el presidente de su partido, Feijóo, presenta 60, argumentos, fórmulas, ideas para regenerar la vida política. La primera, lo de que gobierne la lista más votada, pero cosa que limita a los ayuntamientos. Bueno, la lista más votada es cambiar toda la democracia parlamentaria por un sistema plebiscitario, polarizador y que además divide el país. Cuando es una vieja tesis de Esperanza Aguirre, por ejemplo, pero también de otra gente del PP, que es la doble vuelta, que podría encajar mejor. De hecho, sistemas parlamentarios como el francés la tienen. Digamos que es una mezcla, pero por lo menos no rompe. Pero es que la lista más votada, entonces ¿para qué voto yo a concejales, a diputados en Cortes o a diputados autonómicos? O sea, si el sistema es el Parlamento, ¿qué quieren? Que no hubiera llegado nunca Juanma Moreno a la presidencia de Andalucía, ni en Madrid hubieran llegado tampoco nunca, porque no fueron la lista más votada, ni Ayuso, ni Almeida, y así en todas partes. Pero sobre todo es que es la sustitución del sistema parlamentario por un sistema plebiscitario absurdo que perjudica al PP. Tal vez a Feijóo no, pero al PP le perjudica. Bueno, de las medidas planteadas ayer, de esas 60 que recordaba, una es esta que estamos identificando. No sé yo si es la más importante, pero es una de las 60, porque nosotros identificamos, y esto creo que es algo muy compartido, el deterioro institucional, el deterioro de nuestra democracia después de 4 años de sanchismo. Se está resquebrajando nuestro sistema de contrapeso, nuestro sistema de control al gobierno, la calidad parlamentaria, se está resquebrajando la política y por lo tanto también en cierta medida España. Y se está polarizando la sociedad española hasta llevarlo a los niveles de enfrentamiento. Del enfrentamiento político corremos un grave riesgo que se llegue al enfrentamiento social. Y nosotros queremos huir de esto como de la peste. Y queremos hacer otro tipo de política. Y entre esas medidas está la de la lista más votada, que es un debate extraordinariamente interesante y con sus aristas y con sus dificultades, no lo negamos. Bueno, la primera, la Constitución. Por eso lo primero que planteamos es a nivel municipal. ¿Qué sucedió estos años en España? Entre otras cosas, ha sucedido que la fragmentación política, las minorías han conseguido a veces, en numerosas ocasiones, y esto le ha afectado en muchas ocasiones al Partido Popular, subvertir la voluntad del sufragio por parte de los ciudadanos, singularmente en los ayuntamientos. No, señor. Otra cosa señor, es... lo niego, porque tanto vale el sufragio a un partido pequeño como a un partido grande. Sí, pero en la voluntad de los ciudadanos, esto que decía, perdón por la mención, Rajoy, son los vecinos los que eligen al alcalde, que elige a su alcalde y los vecinos. Dicho de otra manera, en los ayuntamientos es donde mejor se puede reflejar la voluntad de los ciudadanos. Pero le voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, que usted conoce bien, Aragón. Puede darse el caso, según apuntan las encuestas, no es descabellado, que Jorge Azcón gane las elecciones. Bueno, desde luego hasta ahora sería meritorio, casi milagroso. Yo lo deseo, porque gobierno de Aragón, forestal y corrupción, yo espero que Lambán caiga al abismo, al Averno. Pero... Ya empezamos a tener usted niveles de coincidencia. Pero resulta, ayer estuvo aquí, ahí donde está usted, la candidata, por cierto, me pareció muy buena, Natalia Chueca, la candidata a la alcaldía de Zaragoza. Ella sabe muy bien que será alcaldesa si Vox tiene suficientes concejales como para hacer la alcaldesa. Y a lo mejor incluso queda alguno de Ciudadanos, porque los Ciudadanos en Zaragoza, por alguna razón extraña, una mutación, es el único sitio donde queda gente apreciada y popular y tal. No son los Aguado, etcétera, como aquí en Madrid, que no quedó ninguno, ni en Andalucía. Pero allí queda. Bueno, ella sabe perfectamente que ante el cuatripartito que está en el gobierno, la única solución es un bipartito o un tripartito que representan votos igual de legítimos y que sin los votos de esas minorías, sea la lista más votada, primera o segunda, no será alcaldesa de Zaragoza. Pues entonces, eso es precisamente lo que no compartimos nosotros. Nosotros creemos que si Natalia gana las elecciones, por ejemplo,
un acuerdo entre el resto del arco municipal de Izquierda, Podemos, etcétera, 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 es mejor que no gobiernen y es mejor que se respete la lista más votada. Esto lo consideramos a nivel municipal. Pero vamos a ver, pero perdone. O sea, y entonces, si gana el chico de Lambán o el forestalio de turno, la lista más votada, pero el PP, Vox y Ciudadanos tienen más votos y más concejales, tienen que dejar que gobierne la lista más votada, cuando tienen más votos y más representatividad las derechas. Pero es que por eso esto tiene que ser fruto de un pacto que compele, que interpela a los dos, a todos. No puede ser algo que decide el Partido Popular y que los demás no cumplen. ¿Y un pacto con quién, perdón? Un pacto de Estado, un pacto que se refleja también en las modificaciones legislativas necesarias. Hemos abierto un debate que consideramos que abunda en la mejor representación del sentido de voto de los ciudadanos. Pero si le quita usted valor a las minorías. Yo entiendo que esto, dejando de lado los análisis que se hacen periodísticos, a la izquierda no le interesa, porque está acostumbrada a que el PP necesite siempre mayoría absoluta para gobernar. En los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en todos lados. Esto es lo que hemos visto en los últimos años. No, eso es cuando usted se retiró de la política, hace 2 años y pico, porque desde entonces Vox es el que le ha dado las mayorías en Andalucía, en Madrid y en otros sitios de España. Eso no es cierto. Pero con este acuerdo eso pasaba en la época en que Rajoy nos mandó a los liberales a un sitio y a los conservadores a otro. Y el PP pasó de 11 millones a 6. ¿Y si no suma con Vox? Y si no sumas porque hay más gente de izquierda. No, pero no se refleja correctamente en un ayuntamiento. Este es nuestro punto de discrepancia. No se refleja en un ayuntamiento la voluntad, a nosotros lo que interpretamos, la voluntad de los ciudadanos. Mi pueblo tiene un problema con los molinillos asquerosos que nos han puesto Lambán. Entonces vamos a suponer que en mi pueblo se presenta el PP, que está ahora, por lo menos, está en contra de los molinillos. El alcalde es del PAR y, por lo tanto, no está a favor de quitarlos, que es lo que habría que hacer, no impedir que se pusieran. Pero están los comunistas de Podemos, está alguno de la Chunta, en fin, todo el zurriburri que hay en Aragón, que es un caos monumental. Y está el Partido Socialista. Y resulta que la gente que vota PP y Vox, que es lo que van a votar en mi pueblo las derechas, son más y tienen más concejales. Pero la lista más votada, aunque sea por un ciudadano, un señor de Orihuela del Tremedal, es la del PSOE. ¿Por qué tienen que dejar gobernar al PSOE cuando hay más gente de Orihuela en contra de los molinillos? Bueno, pues que a veces nos beneficiará y otras nos perjudicará. Porque esto no va en función de lo que le interesa al Partido Popular en municipios determinados. Nosotros creemos que es una medida que mejora la representación de los ciudadanos. Pero si se carga a lo de un ciudadano un voto. ¿Dónde está el derecho al sufragio? Si luego yo voto y resulta que hay un acuerdo de 2 partidos que a las minorías nos deja sin representación, que nos roba la representación y que no tiene en cuenta que hay una mayoría contraria a la lista más votada. Pero, hombre, si es que es un disparate. Bueno, pues a usted le parece un disparate, me parece muy respetable. A nosotros nos parece que es un debate necesario, que tenemos que abrir, que mejora nuestro sistema de representación y que podemos abrir este debate con normalidad y naturalidad, siendo conscientes de las aristas que tiene y de los puntos complicados que su aplicación conlleva. Usted está utilizando en todo momento el plural majestático, pero a mí me gustaría saber si usted, que ha sido defensor de los acuerdos en el Ayuntamiento de Irún, posteriormente en San Sebastián, que ha hecho gala de llegar a acuerdos precisamente con formaciones como el Partido Socialista de Euskadi, en Irún, en ese ayuntamiento que ahora mismo sería un imposible, defiende también esta medida. Usted, como Borja Semper. Pues mire, yo con mi voto en el Ayuntamiento de Irún hice alcalde a un candidato del Partido Socialista. Era el año 99. Nos unía algo fundamental y es que a los dos nos querían matar. El momento era extraordinariamente complicado y necesitábamos medidas extraordinarias que respondieran a ese momento complicado. Yo con mi voto hice el Endacari a Patxi López, no siendo la lista más votada, Patxi López, porque entendíamos que esa política de arrinconamiento al constitucionalismo y a quienes no nos sentimos nacionalistas y a quienes defendemos una idea de España en el País Vasco, era fundamental superar nuestras discrepancias para provocar un cambio. El contexto era aquel, en una democracia, ¿cómo decirlo?, una no democracia, que es lo que vivíamos en el País Vasco. Con una dictadura. Ven, hablemos como quiera. Sí. Y era un momento extraordinariamente complicado. Y tuvimos la grandeza suficiente, y perdón que hable así de nosotros, sí, la grandeza suficiente para superar nuestras discrepancias, en este caso matices o de fondo, da igual lo que sea, con el Partido Socialista, para conseguir algo más importante. Luego es verdad que aquello se frustró y que no se hizo bien. Bueno, pero Borja, es que ustedes plantean esto como si desde entonces, desde aquello que la gente entendió,
pero que luego el PSOE traicionó de la manera más descarada y desvergonzada, como si no les debiera nada, y además echándose en brazos de Otegi, porque en estos momentos no es solo el País Vasco, no solo Otegi es el candidato de Sánchez, lo es también para Navarra. Es decir, es que este PSOE, ¿de qué PSOE está hablando Feijóo? Ese PSOE del que habla no existe desde que ustedes hicieron candidato a Patxi López con la mejor intención, y yo lo entendí y además lo aplaudí, siempre que el otro hubiera correspondido. No solamente no correspondió, sino que han sido absolutamente traidores primero a su generosidad y después a la propia idea de España, que es lo único que justifica Federico, esa generosidad. ¿Sabe lo que pasa? Pero usted lo va a entender. Nosotros que tenemos que hacer política en función de lo que nosotros creemos que es justo. No en función de cómo vaya a reaccionar los demás. Entonces, y no en función de cómo vaya a reaccionar el Partido Socialista. Y en aquel momento hubiera sido inmoral y políticamente un gravísimo error estar especulando sobre cómo iba a... Creíamos que era necesario que en Euskadi se demostrara que había luz eléctrica y agua potable aunque el PNV no gobernara. Creíamos que era necesario también que los ciudadanos vascos pudieran ver que con normalidad podían gobernar no nacionalistas en la tierra y que seguía saliendo el sol todas las mañanas. Eso evidentemente fue frustrado por una incapacidad para provocar los cambios necesarios en el País Vasco. Pero el mensaje político que se lanzó sigue siendo hoy vigente y sigue siendo necesario ser recordado. Porque puede suceder, y sigue habiendo vida incluso mejor, que no gobiernen los nacionalistas en el País Vasco y en Cataluña. Pero no dejan de gobernar. Bueno, bien, claro, eso ya pues será pues que tenemos que intentar volver a situaciones en las que nos vuelvan a votar. Bueno, la última cuestión para que le pregunten, y no tengo más remedio que hacérsela. A pesar de que es usted muy simpático y tal, pero claro... Bueno, hay opiniones para todos los gustos sobre esto. Hay opiniones para todos los gustos de que soy simpático. Bueno, venga, no se queje, que luego llega Cuca y lo mejora. O sea, por cierto, habló del nepotismo y de la meritocracia. ¿Usted cree que Cuca es la mejor parlamentaria que tiene el Partido Popular para dirigir la bancada parlamentaria? Bueno, yo tengo una extraordinaria opinión de Cuca personal y política. No, he dicho parlamentaria, mérito parlamentario, ser un parlamentario. Luego puede ayudar, no sé, a repartir comida a los indigentes. Pero... Bueno, pues mira, al final nosotros siempre nos flagelamos mucho, pero yo miro la bancada del gobierno y de los que opinan el gobierno y Cuca me parece Golda Meir o Margaret Thatcher. Me parece una muy buena parlamentaria, además de ser una tipa extraordinaria. Y creo que en política esto de ser buena gente también debe operar. Bueno, buenísima gente. Yo recuerdo cuando le mandó un mensaje de apoyo a Casado el mismo día que acusó de corrupción a Isabel Díaz Ayuso y trató de aniquilarla, de matarla cívicamente. O sea que debe de ser que usted tiene una información, vamos, que carece o ha borrado la información que hace que Cuca es para todas las estaciones. Pero bueno. Bueno, como usted me recordaba antes, yo en esa época no estaba en política. No, menudo es usted. Bueno, déjeme lo último porque en esto sí estaba en política. Hubo una época cuando llega Arantxa Quiroga, que no era santo de mi devoción, debo decirlo, pero bueno, cuando llega Arantxa Quiroga, que usted se enfada con el partido, porque el partido impone, y además son textuales las declaraciones, no me haga repetirlas, las tengo aquí, pero bueno, sabe usted que es verdad. Y es en una época en la que usted dice que Bildu no es la ETA, que es un grupo de gente, pero que no es la ETA. Bueno, todo el mundo sabe que Bildu es la ETA y que si no fuera la ETA no existiría Bildu, sería cualquier otra cosa. No sé qué sería, Euskal algo, pero desde luego no sería Bildu. Bildu es y sigue siendo más que nunca la ETA. Pero usted dijo que tenía un futuro compartido con Bildu, que el futuro del País Vasco es un futuro compartido con Bildu. Será, en todo caso, un futuro disputado, compartido. Y además dijo usted que tiene que haber mayores orejas en los partidos, igual que Rodríguez Ibarra. Sí. No, sí. Yo creo que no lo he dicho, pero bueno. Perdone. No, pero no recuerdo, pero no pasa nada. Si yo voy a cita, que no pase nada. Bueno, es en la famosa entrevista en Hot Down, que estos días se ha recordado muchísimo del año 13, creo recordar. El titular de la entrevista es el futuro del País Vasco tiene que pasar por Bildu. Agradezco mucho que podamos hablar de esto. De verdad que lo agradezco. Pues porque llevo 10 años queriendo hablar de esto, aunque ya he hablado mucho. He dado entrevistas, lo he explicado, he compartido reflexiones sobre esto. 10 años, en una trayectoria política de 20. Porque yo empecé con 19 años, Federico, y he estado 18 años escoltado. Creo que
Mi trayectoria me permite compartir una reflexión sin que pueda existir una sombra de sospecha sobre cobardías, sobre traiciones, etcétera, No, etcétera. son cosas distintas. No, pero vamos a hablarlo con franqueza. Jaime Mayor lleva muchos más años que usted, lleva muchos más años que usted con escolta. Sí, por eso. O sea, pero nadie, claro, pero... Usted dijo, todos los partidos tienen que tener Jaime Mayor Orejas como Rodríguez Ibarra. Bueno, yo es que empezando por esto, que no recuerdo, créame que lo dije yo es que creo que los partidos tienen que ser plurales y tiene que haber voces diferentes y que los partidos políticos no son sectas y que puede haber matices y que puede haber maneras diferentes de expresarse. Porque lo contrario sería una secta, sería el partido único. Un partido único además controlado, de una manera piramidal absolutamente asfixiante. Porque para eso no necesitaríamos diputados, no necesitaríamos políticos en las comunidades autónomas, si todos pensábamos lo mismo, con uno sería suficiente. Sí. Y hay maneras de expresarse diferente. Claro que tiene que haber Jaime Mayor Orejas en los partidos, Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Semper, tiene que haber Rodríguez Ibarra, tiene que haber de todo, afortunadamente. Porque eso es un reflejo del pluralismo de nuestra sociedad. Pero usted no lo decía a favor. Pero voy a hablar de lo de Bildu, mire. Yo soy consciente de que mis hijos, el día de mañana, van a tener que compartir espacio público con los hijos de quienes quisieron matar a mí. Y mi obligación, como político, es intentar que su futuro, que su vida, sea infinitamente mejor de la que fue la mía. A esta responsabilidad, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en esto, sin duda, pero quien tiene responsabilidad fundamentalmente es Bildu. Aquellos que construyeron un discurso legitimador del terrorismo, aquellos que durante años construyeron una arquitectura del terror para apartar a una parte de la sociedad vasca, para anularla, a veces matándonos y otras amargándonos la vida, tienen que deshacer todo ese camino andado si quieren participar de ese futuro. Esto contado así, yo creo que se explica y se entiende. Se entiende porque muy es una bien. apelación a la democracia, al Estado de Derecho, pasar de la apología del terrorismo a la apología de la libertad. Y esto es una reivindicación que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir interpelando a aquellos que hoy todavía no han abjurado de su pasado, que hoy todavía no han abjurado de lo que hicieron. Porque Bildu, pudiendo cumplir con los requisitos legales que les permite participar en nuestras instituciones en democracia, no cumple con los requisitos éticos, morales ni democráticos. Por eso es tan extraordinariamente insoportable que el futuro de España, que la gobernabilidad del país descanse en personas como Otegi. Por eso hay que explicar a la gente, y esta es mi manera de contarlo y mi manera de explicarlo. No, y lo explica muy bien. Y manera de explicarlo. Y además me convence y me gana. Ahora bien, explíqueme. Que es inmoral, políticamente, que es inmoral que tengamos un gobierno de la nación que descansa su gobernabilidad en quien no tiene un proyecto compartido de país y quien no ha abjurado. Porque claro, al final aquí, en la política actual todo el mundo pone listones de participación, ¿no? Que si uno es un poco más de derechas, que si el otro es un poco más no sé cuántos, que tal. Bildu está en otro plano. Bildu es otra realidad. Es un crimen, Entonces, el crimen. Bildu, y yo no voy a ser exégeta de Bildu, ni he venido a esta vida para explicar lo que es Bildu. Es verdad que Bildu es una coalición de partidos, pero que está dominada e influenciada por un partido que se llama Sortu, que es el tradicional de la izquierda Abertzale. Partido, por cierto, que entre sus dirigentes nombra a David Pla, uno de los últimos etarras, o uno de los etarras encapuchados, que baja la persiana de ETA. Esto se ha aceptado con naturalidad en la democracia española, pero se ha aceptado con naturalidad por parte del gobierno, que es lo más grave. Y nosotros no creemos en ese modelo. Y nosotros creemos que esto es negativo, extraordinariamente negativo para el futuro del país, pero sobre todo para algo que es fundamental, para que nuestros chicos y chicas no crean que hay determinadas ideas que tienen la misma legitimidad que las de los demás. Bueno, déjeme solo añadir, si me ha convencido por completo. No, pues me alegro, Ojalá pero los niños de la ETA no sean como sus padres, porque ya estamos en los nietos de los asesinos etarras reivindicando sus crímenes. ¿Y no le parece que ese futuro se construye mejor con Abascal que con la tolerancia del PSOE? Porque, perdóneme, pero esto de la lista más votada es un bipartidismo de tú me dejas gobernar a mí, yo te dejo gobernar a ti, con tal de que no tenga que pactar con Vox. Pues mire, usted que me ha hablado de un nombre, me gusta hacer política sin hablar de nombres concretos. Y como además yo con Santi tengo una relación de amistad forjada a lo largo de los años. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Yo es que no soy de Vox, yo es que soy del Partido Popular. Y me gusta mucho más hablar del PP, de lo que nosotros queremos hacer para transformar el país. Sí, pero cuando uno no tiene mayorías, pues tiene que pactar. Y da la impresión de que a ustedes les preocupa más estar con Vox que no estar con el PSOE. Comprenderá usted que siendo el PSOE el mejor apoyo que tiene Bildu, ETA, el separatismo catalán y los comunistas de Caracas, pues comprenderá que eso resulte chocante. A nosotros lo que estamos preocupados y obsesionados, y con lo que está Feijóo preocupado y obsesionado,
es con ser capaz de articular un proyecto político que cambie el rumbo de España, que desaloje el sanchismo, que es posible tener una política más edificante, es posible tener unas instituciones más sólidas y más respetadas, es posible tener políticos que no hablan de fachas con toga, es posible tener ministros y ministras y secretarios de Estado que no se ríen cuando se rebaja la pena a violadores, que es posible que la técnica legislativa sea mucho más eficaz, que es posible respetar a la gente desde la política y que es posible hacerlo además entendiendo la pluralidad del país. Y además estar contento con el país a plural y estar contento con esta diversidad. A mí que sea plural, incluyendo a Bildu, no me hace ninguna gracia. Bueno, pero esto ha quedado incluyendo claro, a los golpistas catalanes, no me hace ninguna gracia. Por eso que no se pueda estudiar en español, por cierto, entre las 60 medidas no hay una sola palabra sobre Cataluña. Lo dejo ahí, no, porque además tienen que presentar todo el documento. Esa es la pregunta. Claro. ¿Qué pasa con Cataluña? El elefante está en la habitación. No, yo entiendo que eso será algo que se aborde más adelante, porque ayer se presentó un plan de calidad institucional y el principal problema de erosión de las instituciones tiene su raíz en el problema de convivencia que hay en Cataluña y que se proyecta al conjunto del país una vez que el Partido Socialista se hace depender de Esquerra Republicana. Yo quiero saber qué nos puede decir el portavoz sobre cuál va a ser el proyecto del Partido Popular para Cataluña. Hemos escuchado al presidente hablar de catalanismo constitucional, de bilingüismo cordial. Bilingüismo cordial, al señor Tellado hablar de afección cardíaca, de hechos diferenciales. También hablar de progresos, también asumir un compromiso con el 25%, incluso con el 50% del castellano en Cataluña, pero no acaba de haber un proyecto articulado. Yo quiero saber cuál es la idea del Partido Popular para Cataluña. Bueno, un apunte, Joaquín, antes. A mí una cosa que me molesta soberanamente es el manoseo y la manipulación que han hecho de las lenguas españolas los nacionalistas, singularmente los independentistas. El catalán, junto con el gallego y junto con el euskera, son lenguas españolas. No, son lenguas de España. Bien. Ustedes no entienden eso. No, bueno, es que hay una diferencia. Bueno, pero déjame terminar el argumento. No, porque lo primero, yo tengo el prurito pedagógico, enseñar al que no sabe. O sea, hay un libro de Gregorio Salvador de solo 180 páginas que no he conseguido que lea nadie del PP, y usted, que es bastante ilustrado, además se nota que lee, luego encima escribe, pero eso ya es discutible, pero lee, porque para escribir normalmente hay que leer. Ese libro se llama Lengua Española y Lenguas de España. Bien, una cosa es que sean lenguas de España. Lengua española solo es el español, bien, que es la lengua de todos los españoles y que es la que está perseguida por los nacionalistas, que han puesto en pie de igualdad lo que son lenguas regionales, vernáculas, de grupos muy minoritarios en el País Vasco, ridículamente minoritarios, y la han impuesto por la fuerza, como en Cataluña. Pero si yo le acepto la transacción. Venga. Yo soy moderadito. Le acepto la transacción y son lenguas de España. Eso es. Ahí ha estado bien. Hombre, moderadito ya sé que va a estar bien. Lo de moderadito. ¿Qué crees? Que alguien que dice o la enfermería o Puerta Grande, pues es que se conforma. Oye, de momento lo de Bildu ha salido con Puerta Grande, eso ya sabía que iba a quedar bien. Pero en lo otro. ¿Qué? ¿Que iba a quedar bien? Que estaba pensando en lo de Puerta Grande de enfermería. Si se nos pone joven, heroico y tal, pues claro, como no echar una lagrimita normal. No, pero no es una cuestión de lagrimitas, es una cuestión de reflejar la verdad. Porque, oiga, mire, yo puedo aceptar que alguien esté en contra, que le parezca un cretino, que le parezca la esperanza blanca del PP, yo esto lo puedo aceptar, no tengo ningún problema. La esperanza blanca del PP, eso no lo había leído. No, bueno, pero lo de cretino sí. Ojo, que los años pasan para todos. Lo de cretino sí, estaba caricaturizando. Si no tengo ningún problema, oiga, mire. Si yo tuviera algún problema, usted anda que no me ha dado leña a mí durante estos 10 años. Muy poco a la primera que me ha invitado, aquí estoy. Hay otros que son un poquito derecha blandita. Aquí de lo que se trata es defender lo que uno cree con normalidad, aceptar la pluralidad y que en política estás para que te den leña, y sobre todo los periodistas. Usted y otros tantos. Y no pasa nada. Y cuando hay oportunidad de explicar las cosas, que se expliquen. Lo que decía, las lenguas de España, aceptando la transacción, ¿verdad? Es que ha llegado un límite de manoseo y de politización de todo, que hasta un hecho cultural, como son las lenguas, como un hecho cultural, se ha convertido en una arma arrojadiza, y esto lo hemos padecido algunos otros. Sí. El problema no son las lenguas, el problema es la política lingüística que se desprende, que se desarrolla en determinados sitios. Por eso nosotros no tenemos ningún problema con las lenguas, al contrario, estamos encantados de vivir en un país en el que existan diversas expresiones culturales que son de España todas. Tenemos un problema con la política lingüística, y creemos que los ciudadanos en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco tienen el derecho a aprender el español y el derecho a aprender
las lenguas del territorio, sin imposiciones y con naturalidad y con normalidad. Y lo que queremos hacer en Cataluña es lo mismo que queremos hacer en el conjunto de España. Constitución, Estado de Derecho, libertad, que cada uno se pueda sentir como le dé la gana, que cada uno pueda rezar al Dios que le dé la gana, besar a quien le apetezca, sentirse español, más, menos. Oiga, la normalidad, lo que siempre ha caracterizado España. Ese es el objetivo. Hasta Entonces, ¿con qué acción política se consigue? Eso es bonito, Bueno, no sé pero si ya es ha bonito o pasado feo. la Navidad. Sí. Bueno, pero a ver, Alejandro. Buenos días, señor Semper. Usted es particularmente o muy marcadamente anti-Vox. Muy anti-Vox en sus declaraciones. Bueno, simplemente, yo no sé si es por eso por lo que le ha fichado Feijóo, porque también necesita una actitud firme del Partido Popular hacia Vox. Yo no sé si sí, porque ha llamado populista, reaccionario, extremo, estas cosas que a lo mejor ahora ya no se irá por esa línea, no lo sé. Pero, ¿cuál es la actitud que usted cree que tiene que tener el Partido Popular, del que usted es portavoz, supongo que además de las elecciones autonómicas, también para las generales, de cara a Vox? ¿Es ignorarlo, como decía Aznar, es decir, bueno, hay que hacer como que no existe Vox y mirar solo cómo se confronta con el PSOE, o atacarlo, porque yo no sé si todo el mundo en el Partido Popular comparte esa idea de que a Vox hay que no zaherirlo, pero sí despreciarlo, minusvalorarlo, como si no existiera? ¿Cuál es la estrategia que va a tener el Partido Popular a partir de ahora, de su nombramiento como portavoz? Pues mire, mi experiencia, el análisis que yo hago de la experiencia de los últimos años en relación con Vox, es que ha venido a la política española, lo siento mucho, no para cambiar a Sánchez, sino para erosionar al Partido Popular y crecer a costa del Partido Popular. De hecho, desde el inicio hay una continua deslegitimación, no solo del presente, sino de la trayectoria del Partido Popular, singularmente en lugares muy sensibles. Que si derechita cobarde, que si traidores, que si cobardes. Oiga, pues a mí entenderá que no me gusta que se metan con el Partido Popular. Entenderá que reaccione. Y entenderá que cuando me preguntan por estas manifestaciones, de una posición contraria. Yo es que Lakoff, que era un politólogo, qué horror de politólogo, pero un politólogo norteamericano, le recomendaba al Partido Demócrata en los años más complicados del Partido Demócrata con respecto al republicano que no pensaran en un elefante. ¿Qué significa eso? No estar hablando permanentemente de tus adversarios, aunque estén en un arco ideológico cercano o un arco ideológico parecido. Pensar y de contarle a la gente lo que tú quieres hacer con el poder que te otorga con su voto. Esta es nuestra posición. Yo es que no creo que tenga que estar todo el día hablando de Vox. No creo que tenga que estar haciendo oposición a la oposición. Nosotros tenemos que conformar un proyecto político que sea capaz de decirle a la gente que confíe en nosotros y confíe en Feijóo para cambiar la política en España. Y nuestro proyecto es un proyecto político que bebe las fuentes del constitucionalismo, que no solo es la Constitución, déjeme que es una idea de España. Como somos del Madrid, déjeme usurpar. ¿Cómo no va a existir Vox si ustedes han renunciado a cambiar la ley de violencia de género, a cambiar la ley de memoria histórica? Si ustedes han renunciado a la despolitización de la justicia, si hace un mes estaban pactando el pobre González Pons, que luego se quejaba de que lo había engañado Bolaños, como si alguien del PSOE no fuera a engañar a una reunión al Partido Popular. Esto es como decir, hombre, he ido a la cueva de Alibaba y me han robado. Normal. Es decir, Rajoy tuvo una mayoría absoluta. No solamente no mejoró ni garantizó, como prometió en campaña, la dependencia judicial. No solamente no derogó la ley de violencia de género, como prometió, con mayoría absoluta. No solamente no derogó la ley de memoria histórica, sino que reforzó esa situación. Y en el caso de los jueces, la reforzó hasta un nivel que es lo que nos ha llevado a Pumpido. Entonces, comprenderá que haya un sector de la derecha que diga, bueno, es que no me puedo fiar del PP. Bueno, pues vamos a revertirlo. Pues no me gusta Vox, pero hombre, es que para obligarlas a estos a actuar como es debido, vale, pues, alguien les tendrá que forzar. Pues ustedes entenderán que para poder explicar esto con rigor, con seriedad, hasta el punto que sea creíble, no tenemos que hablar de Vox, tenemos que hablar de lo que nosotros queremos hacer. Y el proyecto del Partido Popular, desde hace 8 meses, liderado por Alberto Núñez Feijóo, con el equipo a su alrededor, lo pilota en 2 ámbitos. Uno ya conocido, que es el de la gestión. Oiga, la gestión de la cosa pública. El dinero de los ciudadanos que pagamos todos con nuestros impuestos, que sea gestionado de manera razonable y eficaz. Tener respeto por las instituciones. Tomarse en serio lo que haces cuando gobiernas, entendiendo que te han votado unos, pero que gobiernas para todos. Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el gobierno actual, que está cada vez separando más a los ciudadanos españoles. Pero luego hay otra parte. Está la gestión, pero está la ilusión, la política.
y nosotros queremos hacer un proyecto político regenerador de la política española, que es el que se concreta, o que se empieza a concretar ayer, con 60 medidas para reforzar la institucionalidad, que consideramos dañada, que consideramos perjudicada, y que esto además es un proyecto político, y perdón por esta expresión, que creo que en esta mesa no gusta mucho, transversal, porque en esta idea... Sí, bueno, quieren meter al PSOE en ese proyecto. No, es que en esta idea hay mucha gente que es socialdemócrata, que también que se siente muy española y se siente agredida por lo que está sucediendo. Bueno, aparte de Cristóbal Montoro, no conozco a muchos socialdemócratas en la derecha, pero que suban los impuestos no es lo mismo que bajar. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que habiendo votado a unos, a otros, que habiendo votado cosas muy dispares a lo largo de su historia, hoy está seriamente preocupada por el futuro del país y la institucionalidad. Y esto no solo preocupa a gente que es de derechas o que es liberal, preocupa a otro tipo de gente. Porque el momento en el que estamos, necesita grandeza. Necesitamos políticos, pero necesitamos también estadistas. Y lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años en España es mucho político y poco estadista. Bueno, yo sabía que este hombre iba a salir de todas, lo sabía. Pero hay muchas preguntas de todas partes de España para Borja Semper, que indudablemente de todo el equipo que ha sumado Feijóo, y este es el único, la única flor que le voy a tirar, es con mucha diferencia el único que se sabe defender. Usted me ha llamado... Es más, defender lo indefendible perdona, pero a veces. González Pons en este mismo estudio... tuvo valor. Sí, pero una cosa es aguantar y otra cosa es explicarse. Y este señor es un pico de oro. Sí, sí, es pero así, perdóname, González así. Pons... y aquí tuvo estaba valor. también Alejandro. Yo estaba también, sí. No me Era un dejará por momento de mentirosa. No, pero claro, es que González Pons no me puede decir, oye, yo es que he estado 18 años con escolta. Claro. Y eso es una fuerza. Yo llevo 30, si le sirve de consuelo. No, es que yo sé cuando hablo de estas cosas usted me entiende. Yo le entiendo muy bien, pero por eso mismo mejoró más, según qué cosas. Y lo sabe muy bien. Bueno, pero han quedado un poquito claras ya, ¿no? No, sí ha quedado muy bien dentro de lo que cabe. Pero vamos a las preguntas. Pues justo habíamos recibido muchas preguntas que iban relacionadas con esas polémicas declaraciones de hace 10 años. Creo que ha quedado solventado y no es necesario ya ponerlas. Gracias, pero no va a quedar solventado. Bueno, si quieres, las podemos poner. No, pero ha salido muy bien. Pero luego me gustaría hacer un apunte sobre esto de cosas que están pasando también. Eso es que tiene mala conciencia. No, lo que estoy todavía es aprovechando la oportunidad para explicar algunas sobre cosas. la política penitenciaria y la puesta en libertad de los etarras con unos terceros grados más que sospechosos, usted en algún momento también hizo algunas declaraciones a favor de la dispersión cuando se estaba reagrupando a los presos. Es verdad que luego tuvo que matizar esas palabras, pero a lo mejor también es algo que debería revisar de lo dicho por usted en el pasado, ¿no? Pues ¿sabes lo que pasa? Que la política de dispersión yo sigo pensando lo mismo que he pensado siempre, que por cierto es para lo que se creó la política de dispersión. En el año 89 el gobierno del Partido Socialista, con el apoyo, por cierto, que usted que conviene recordado, del Partido Nacionalista Vasco y de entonces creo que era P, no sé, en el 89 todavía el PP no estaba refundado. Bueno, sí, porque hubo estuvo Fraga de ida y vuelta, fue al Congreso. A principio de año. Bueno, perdón, que yo era muy joven en aquel entonces. Sí. Se diseña una política penitenciaria para evitar dos cosas fundamentales. Se diseña Enrique Mújica, además. Enrique Mújica, sí, efectivamente. Se diseña para dos cosas primero. Para romper lo que se identifica con lo que ETA llamaba el Frente de Macos, es decir, que conseguían tener a la organización, una vez sus miembros detenidos, tenerla ahormada en las cárceles, con lo que eso suponía de presión continua para el Estado, con lo que eso suponía para los funcionarios, etcétera, etcétera. Y una segunda parte también para debilitar la estructura de ETA, que impedía a los presos acogerse a beneficios penitenciarios o progresión de grado en el cumplimiento, salir de la organización. Esto, que es una política que se diseña en un momento determinado y que es de indudable éxito, estaba claro que tenía un final, y es cuando ETA desapareciera. ¿Cuál es el problema que existimos? Inédito en la política española, y es la utilización de el cambio de la política de dispersión para obtener apoyo parlamentario por parte de Bildu. Este es el gran cambio. Entonces, en lugar de hacer las cosas con seriedad y con rigor, pensando en el Estado de Derecho, se manosea todo, se utiliza todo para obtener un rédito político personal, en este caso que afecta a una persona concreta que es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Venga, pero hemos dicho que había muchísimas llamadas de los oyentes y a este paso se nos tiene que quedar para la crónica rosa. Para la crónica rosa, sí. Bueno, también sobre la lista más votada que mencionaba ayer Núñez Feijóo, también hay algunas cosas que han detectado los oyentes que no están incluidas en esa lista de 30 propuestas o propósitos 60, que presentó. 60, 30 páginas, 60 más el IVA. Si las mutilamos ya, entonces no están incluidas. Entonces ya vamos mal. Bueno, pues si le parece, escuchamos todas esas dudas tras la pausa. Es la mañana.
Es radio. Bueno, vamos con los oyentes. Me ha dicho que se queda la crónica rosa. Me ha parecido entender. Por si acaso. Porque Por si acaso habláis de Íñigo Nieva, que creo que alguna vez ha habido alguna comparación. Da un aire. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No lo sé, yo se lo he oído. ¿No? Hombre, si tú eres mi Tamara y va a haber una reconciliación, yo no tengo problemas. Pero tendríamos que hablarlo. Bárbara es mucho más interesante, es una mujer estupenda y no, la verdad, mira, en esto también estamos de acuerdo. ¿Ves? Por eso. Bueno, esta mañana antes de entrar a la entrevista confesaba usted, pues un poco como si fuese un torero que esto hule. No, lo ha dicho en Twitter. Lo ha dejado por escrito Puerta en Twitter. Grande o enfermería. Enfermería, directamente. Bueno, pues a ver si remata ahora la faena y le explica a los oyentes esos flecos que dejó pendientes ayer el señor Feijóo sin resolver en ese plan de calidad institucional. ¿Por qué cree usted que puede ser portavoz del PP después de querer blanquear a los asesinos de españoles? Es simplemente que diga, pero claramente, si piensa que ETA sigue estando en el País Vasco. ¿Me podría decir si usted está en la línea de comparar a Vox con partidos como Bildu, filoetarras e independentistas? Yo lo que le preguntaría, dándole un voto de confianza en este nuevo reingreso, es que si van a cumplir lo que prometen y lo que nos conviene a sus votantes, no a los que les ayuden a ustedes a permanecer en el poder como dinastía. ¿No sería más sencillo cambiar la ley electoral para evitar que los partidos minoritarios entraran en el Parlamento? Lo que no es lógico es que valgan más los votos de una provincia pequeña que de una provincia grande. Sabemos lo que han dicho en Cádiz, pero no sabemos lo que van a hacer con lo que no han dicho. La ley de violencia de género, la ley de memoria democrática, la ley trans. Si llegan al gobierno, ¿qué haría usted con los partidos independentistas del País Vasco, Cataluña y gallegos en general, con todos? ¿Si los ilegalizaría o no? ¿Qué haría usted con todas las subvenciones y prebendas que se da a comisiones obreras, UGT, COE y CEPIME? No entiendo cómo el PP está de acuerdo con la reforma decreto de cotización de autónomos aprobada por el Gobierno. Ahora será el Estado quien dictará la base de cotización de la Seguridad Social y no el autónomo. He estado leyendo las 60 medidas del señor Feijóo y bueno, la verdad, sin ser un experto, en general bien. Pero ¿cómo se nota que tiene cierto regionalismo o nacionalismo? ¿Dónde están las medidas para recuperar el castellano en los niños? Si el Partido Popular necesita hacer un pacto para gobernar en España, ¿con quién lo haría? ¿Con el PSOE o con Vox? Por favor, responda a esta pregunta y no se vaya por las ramas. Bueno, pues venga. Bueno, lo que estamos en nota, ¿me recuerdan ustedes? Lo de blanquear a ETA... Ya lo ha dicho, ya lo ha explicado. Sí, tampoco. Sí. Además eso de que se lo van, ¿qué creen? Que no se lo van a recordar. Pues a mí me recuerdan que fui comunista y llevo ya 40 libros contra el comunismo. Pero que no pasa Siempre nada. hay gente... No, pero la cuestión de fondo es esta última. O sea, ¿por qué ustedes dan la impresión, y además lo dicen, que es que prefieren pactar con el PSOE que con Vox? Lo cual elimina la posibilidad de una alternativa real, de fondo. Y esas leyes que le han dicho, la de memoria democrática, la ley trans, violencia de género... Nosotros ya hemos dicho que vamos a cambiar la ley trans, que vamos a cambiar la ley de memoria democrática, que está pactada, por cierto, con Bildu, porque entenderán ustedes también que no Pero aceptamos... cambiar quiere decir que no derogar o reformar. Derogar la ley trans, que acaba con el feminismo de verdad, que aboga por la igualdad de los hombres y mujeres, aceptando la diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, este despropósito, esta huida hacia adelante a la que nos lleva este gobierno, fundamentalmente dirigido e impulsado por una parte del gobierno, no enmendada por la parte mayoritaria, que hace saltar por los aires los consensos más básicos entre los que se articulaba la ley de violencia la de política género. española. Esa es la clave, porque de ahí viene todo, bueno, la ley de violencia de género. Aquella se lo dijo Feijóo. Nosotros creemos que existe un problema serio en España de violencia contra las mujeres que tiene múltiples factores, pero que también es un factor, el del machismo de muchos hombres que se sienten superiores a las mujeres y que las agreden e incluso las matan por el mero hecho de ser mujeres. No es el único factor, no es el único elemento. Y consideramos que esto nos interpela a todos como sociedad. No, pero vamos a ver, hay un problema. Eso se puede abordar, se puede creer en valorar en mayor o menor medida, ver que además ha habido una inmigración de millones de personas que tienen una idea muy desfavorable de las mujeres, no, también incluso en países hispanoamericanos, y otra cosa es cargarse el Estado de Derecho acabando con la presunción de inocencia y la carga de la prueba, porque el problema de la ley de violencia de género no es la idea que tenga del género, es la idea que tiene del Estado de Derecho, que sencillamente se lo carga.
Miren, nosotros vamos a cambiar todo lo que consideramos que necesitamos cambiar para mejorar el contenido de las leyes, la técnica legislativa y abordar de una manera más eficaz los problemas que enfrentamos. Esto es lo que vamos a hacer cuando gobernemos. Pero la presunción de inocencia ¿Esto es lo que tiene o no se tiene? Esto es lo que vamos. La presunción de inocencia reconocida por nuestro ordenamiento constitucional. Sí, y negada por la ley de violencia de género. Bueno, cambiaremos y modificaremos lo que sea objeto de mejora, pero no vamos a dar ni un paso atrás en los avances alcanzados para acabar con un fenómeno extraordinariamente complejo y terrible como es la violencia contra las mujeres. Ha dicho avances, no ha dejado de retroceder la situación de las mujeres y de la violencia contra las mujeres desde que se vio esa ley que votó el Partido Popular. Hoy de hecho estamos dando la noticia, ¿no?, con el asesinato de la madre en Valladolid y de su hija de 8 años por parte, por cierto, de un señor que tenía antecedentes. Es verdad que no fueron ratificados en un juicio porque la anterior mujer, también madre de uno de sus hijos, no quiso hacerlo, pero usted, por ejemplo, ¿sería partidario de que una mujer conociese los antecedentes penales de su pareja en el caso de que tú lo Pero por eso hay que mejorar la ley, por eso hay que mejorar las políticas públicas, porque a la vista está de que los pactos de Estado, la legislación aprobada, no está siendo capaz de responder correctamente a este fenómeno. Porque yo tengo la sensación de que, hablábamos antes de este New Age feminista, malentendido, esta especie de política woke está afectando a todo, también las estructuras de lo que era razonable. Sí. Y esto es lo que hay que desmontar desde el principio. Y esto es lo que necesita una alternativa, que es la que queremos construir nosotros. Oiga, vamos a tener mucho tajo. Feijóo va a tener mucho tajo y mucho trabajo. Pero lo vamos a hacer. Y yo entiendo las desconfianzas. Y entiendo, vamos a asumir aquí cada uno nuestra cuota de responsabilidad. Y en el pasado probablemente otras mayorías del Partido Popular estuvieron más centradas en otros objetivos y en otras prioridades. Esto es cierto. Y lo que era oportuno abordar se dejó para un segundo estadio. Ahora no es oportuno, ahora es necesario. Sí. Y hablamos antes de cómo se está resquebrajando nuestra estabilidad institucional, los contrapesos, los contrapoderes, el manoseo del Tribunal Constitucional. Estamos de nuevo otra vez en la madre del cordero de la violencia de género, la asimetría que ustedes establecen entre ciudadanos según su sexo. Es que es insostenible que en un Estado de Derecho valga de manera distinta el testimonio de una mujer y de un hombre. Es insostenible, es imposible, es la negación de la igualdad ante la ley. Y ustedes lo han votado y dicen que no hay que dar pasos atrás. No, si es el mayor paso atrás que se puede dar. Todo lo woke que usted critica con razón, todo viene de ahí. De decir que las leyes se pueden ignorar en función de una historia de género y tal. Pero, bueno, a lo tonto modorro son las 10:30. Pues esto es la hora del pincho ya, casi. Sí, ya casi estamos por servir el chocolate o algo. Pincho tortilla. Bueno, venga. Borja, muchas gracias por estar aquí. Ha estado usted muy bien, dentro de lo que cabe. Sabe que diciendo esto, a usted y a mí nos van a caer palos. A mí, me da igual. Y a usted a mí nos da igual. Y a usted a mí nos da igual. ¿Cómo se lo toman en Génova esto? Esto no sé. Desde luego. Bueno, habrá que seguir. En fin, no le quiero hacer ningún elogio envenenado, porque bastante tiene por delante y tal. Pero espero que la próxima manifestación... Usted me ha entendido, Sí, ¿no? Pero podemos ir 2 minutos. Nos asomamos y nos volvemos a casa. Por la foto. Bueno, como yo tengo su teléfono y usted tiene el mío, nos mensajeamos y vemos qué hacemos. Vale. Es más malo que un dolor, o sea, tiene más peligro. Bueno, yo creo que estamos ya en un punto en donde los oyentes no entienden nada, así que vamos a las noticias. Vamos a las noticias, muchas gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.